Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Hola a todos, yo soy Cristian Portilla, estudiante del doctorado en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Antes de empezar esta breve presentación, quiero agradecer especialmente a Sapiencia, a la Universidad Nacional de Colombia, al Grupo de Automática de la Universidad Nacional Gaunal y a la Universidad Tecnológica de Delft. El día de hoy miraremos o intentaremos responder una pregunta un poco filosófica, un poco complicada, que es ¿cómo afrontar los estudios de ingeniería de manera exitosa? Quiero decir que esta presentación ha sido basada en mi experiencia como ingeniero, en mi experiencia de posgrado y obviamente con la experiencia que he recopilado de mis compañeros y colegas. La pregunta que nos debemos hacer en principio cuando estamos en el colegio es ¿por qué quiero estudiar ingeniería? En la imagen vemos entonces a este divertido personaje de una serie de televisión y él está haciendo unas reflexiones como matemáticas, ¿verdad? Pero la pregunta es, bueno, si a mí me gusta la matemática, la física o la química y tengo habilidades para ellas, ¿es suficiente esto para decidir estudiar una ingeniería? La pregunta sería entonces, ¿ustedes por qué no podrían estudiar la ciencia pura? Es decir, matemática pura, física pura o química pura. Y la respuesta es, simplemente si ustedes piensan que estas ciencias puras pueden servir en su manera de aplicarla para solucionar los problemas de la sociedad, y ustedes pueden utilizar estas ciencias como recursos para aplicar e intentar buscar soluciones, pues quizás el camino sí es la ingeniería. Pero ¿cuál ingeniería elegir? Es un poco complicado, ¿verdad? En la imagen muestro 65 ingenierías diferentes. Y no son todas. Realmente quizás sea solo el 10% de las ingenierías que existen en el mundo. Hay muchas. Exageradamente, hay demasiada variabilidad de ingenierías que uno podría escoger. Por ejemplo, en mi caso, yo podría haber escogido ingeniería aeroespacial, ingeniería aeronáutica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería en comunicaciones, ingeniería electrónica y automatización, ingeniería electrónica y comunicaciones, ingeniería mecatrónica, ingeniería robótica industrial, y yo me hubiera vuelto loco pensando que yo hubiera podido estudiar todas estas ingenierías, pero la verdad debía escoger solamente una. Y ahí venía mi problema cuando estaba saliendo del colegio, porque yo creía que tenía sí habilidades para las matemáticas, para la física, que me gustaba algo como con robótica, intentar desarrollar, digamos, un humanoide o algo raro, pero yo decía, bueno, ¿cuál es la que mejor aplica a todas estas ingenierías o posibilidades? Aquí selecciono solo 14 de las que me hubieran podido gustar. Sin embargo, intenté ser un poco más claro y lo que hice fue intentar aplicar un método. Porque terminé escogiendo una ingeniería que es muy poco conocida, que se llama ingeniería de control. Y lo que me imaginaba entonces cuando yo escuché ingeniería de control, dije, diablos, ingeniería de control quizás lo que va a intentar es abarcar toda esta serie como de instrumentación, como de robots. Yo me imaginaba como en la imagen ahí sentado con varias pantallas, me imaginaba como teniendo toda la tecnología a mi disposición, manejando robots, mandando robots al espacio. Pero después cuando investigué me di cuenta que se resumía en la imagen que vemos a continuación. Un lazo de control y adentro de cada una de esas cajas, ecuaciones. Quizás si no me hubiera informado muy bien antes de iniciar mi carrera, me hubiera chocado. Y hubiera tenido un bajo nivel académico y hubiera tenido pocas posibilidades de progresar. Cuando ya me di cuenta que la ingeniería de control entonces, por otro lado, era más unas aplicaciones matemáticas o intentar tomar la matemática como recurso para solucionar los problemas, dije, listo, ese es mi camino. Pero, ¿qué es lo que debemos pensar cuando tenemos una ingeniería? Pongo dos casos aquí simples, ingeniería civil e ingeniería mecánica, dos ingenierías completamente conocidas. Uno cuando le dicen alguna de estas dos ingenierías, uno inmediatamente tiene en su cabeza un referente. Pero la ingeniería civil no es solamente hacer puentes o hacer calles o hacer edificios. La ingeniería civil tiene muchas ramas de investigación. Ahí cito solamente algunas, la construcción, los materiales, el cálculo estructural, la geotecnia, el saneamiento, el medio ambiente, la hidráulica, las carreteras y el transporte. Entonces, solamente una ingeniería me brindaba muchas alternativas.
La ingeniería mecánica, por su parte, entonces puede hacer investigación en energía, en fluidos, en diseño, en manufactura, en automatización, en materiales, en montaje y mantenimiento de equipos. Entonces, la verdad, escoger una sola ingeniería no significaba que tenía que hacer una sola cosa. Había dentro de cada ingeniería un amplio espectro de aplicación. Entonces, pongo esta frase en contexto. El éxito está en la cuidadosa selección. Es decir, el éxito para tener una ingeniería bien lograda es haber escogido la ingeniería que de verdad se ajustaba a nuestros requerimientos. Pero para esta selección yo he puesto como 3 etapas diferenciadas. La selección se debería hacer entonces en principio por un área temática de su agrado, después seleccionar la ingeniería que se ajusta a esa área temática y finalmente seleccionar la universidad. Vamos viendo estas 3 etapas una por una. En la ingeniería existen diferentes áreas temáticas derivadas, por ejemplo, en principio de la física y de la química, de ingeniería nuclear, de las ciencias biológicas y de la medicina, ingeniería genética, ingeniería biológica, de la agricultura y el ambiente, ingeniería forestal, por ejemplo, de las ciencias de la computación, ingeniería de software, ingeniería de sistemas, del mar, ingeniería oceánica, ingeniería naval. Y así hay varias, por ejemplo, ingeniería de la tierra, ciencias de la tierra, podría verse reflejada en una ingeniería geológica, derivadas del aire y del espacio, ingeniería aeroespacial, o derivadas de la parte administrativa y del diseño, ingeniería industrial, ingeniería administrativa. Si se dan cuenta, entonces, con estas áreas temáticas, uno podría ir encontrando cuál es el área específica de su agrado, y dentro de esas áreas temáticas hay infinidad de ingenierías que ustedes podrían escoger. ¿Cómo selecciono la ingeniería entonces cuando ya tengo un área temática en particular? Pues entonces debería hacer una búsqueda exhaustiva en Internet acerca de estas ingenierías, por lo menos en su contexto en promedio. Es decir, que las universidades que ofrecen estas ingenierías tengan cierto contexto como tal, cierto contexto similar. ¿Qué podríamos ver dentro de cada una ingeniería? Dentro de las páginas de las universidades aparece siempre algo que se llama el perfil del aspirante. Es decir, ¿qué es lo que usted debería tener para poder aspirar a esta carrera? Pero aparte de eso, hay algo que es fundamental, y es el plan de estudios. Cuando yo empecé ingeniería de control, pensaba como tal que podía ver un poco más de electrónica o de matemáticas al principio, y me encontré con algunas materias en los primeros semestres que eran básicas para mi formación como ingeniero, pero que quizás no me atraían mucho, quizás un poco la química o la geometría, quizás no me parecían que estaban acorde a lo que yo iba a hacer en mi futuro profesional. Sin embargo, son la base para que se pueda desarrollar el ingeniero en su totalidad. Pero aparte de eso, tengo que ver la duración del programa. Hay programas en este momento que se desarrollan en 4 años, o en programas que se desarrollan en 5 años. Si quiero hacer realmente una ingeniería, o podría ser una tecnología o una técnica. Tengo que ver además, dentro de esa ingeniería, cuáles son las líneas de profundización. Si, como lo mostré antes, si yo me voy por una ingeniería civil, entonces, ¿en cuál de esas líneas de profundización yo me podría involucrar? Si hay una gran variedad o está restringido. También debería ver cuál va a ser mi perfil profesional, qué es lo que voy a saber después de haber terminado mi ingeniería. Y eso, toda esa información la ofrecen las universidades en sus páginas web con cada uno de sus programas. Pero al final tendré que ver también cuál va a ser mi perfil ocupacional. Es decir, qué trabajo o a qué trabajos yo podré aplicar cuando me gradúe de ingeniero. Toda esta información condensada me deberá llevar a escoger alguna de estas ingenierías, por lo menos en su concepción general. Después de esto, ya tengo la ingeniería seleccionada y ahora deberé escoger entonces cuál universidad debo acceder. Asumamos un contexto ideal en el cual uno tuviera la posibilidad de escoger cualquier universidad, ¿sí? Aunque nosotros tenemos algunas restricciones evidentes de escoger una universidad que se ajusta a nuestro presupuesto, escoger a una universidad que se ajusta a nuestro puntaje o a nuestro lugar donde residimos, pues en este caso podríamos soñar un poco más y empezar a buscar, por ejemplo, la ingeniería que seleccionamos, en cuáles universidades de Colombia se encuentra, cuáles universidades ofrecen ese tipo de ingeniería. Pero cuando estamos viendo entonces las universidades, debemos ser extremadamente cuidadosos, porque la universidad debería estar acreditada. La acreditación
Digamos que es una forma en la que se da un certificado de calidad para la universidad. Es decir, que el gobierno nacional y los entes internacionales reconocen esa universidad como un ente como un centro de educación superior. Y la idea entonces es, por ejemplo, revisar algunos rankings. Por ejemplo, pongo en la presentación el ranking QS. Es un ranking internacional, cada ranking toma diferentes factores para hacer sus cálculos. Sin embargo, en este ranking, por ejemplo, la primera universidad de Colombia que existe, que aparece, es la Universidad Nacional, que está en el puesto 254. Sí, esa es la primera. Y de ahí para abajo hay muchas más universidades que están muy cerca también. Uno podría empezar a escoger estas universidades. Las universidades, aparte de eso, lo que vamos a ver es que aunque la universidad esté acreditada, el programa como tal debería estar acreditado también. Ese programa debería tener una acreditación especial, es decir, acreditado por el Ministerio de Educación Nacional. Porque el hecho de que una universidad esté acreditada no quiere decir que el programa como tal al que se está accediendo esté acreditado. Tenemos que buscar que ese programa deba estar acreditado como un programa de alta calidad. Pero también deberíamos buscar en la universidad si existen programas de bienestar universitario. No solamente la parte académica es importante, tenemos que ver qué recursos ofrece en cuanto a bienestar, cultura, deporte esta universidad. Evidentemente debemos ver los costos que tiene la universidad y si se ajusta a nuestro presupuesto. Debemos ver en esa universidad los grupos de investigación que existen, y los grupos de investigación también están catalogados por Colciencias en algunas clasificaciones. Por ejemplo, el grupo de investigación de automática de la Universidad Nacional Gaunal se encuentra en la máxima categoría, que es la categoría A1. Si la universidad cuenta con estos grupos de alta calidad en la máxima categoría, quizás nosotros en algún momento nos podemos ir involucrando a ellos. Y debemos ver sobre todo el perfil del egresado de cada universidad. Cada universidad ofrece un programa, y aunque el programa sea el mismo que ofrece otra universidad, el perfil específico de esa universidad puede ser muy diferente. Tenemos que ver si ese perfil de egresado concuerda con nuestras expectativas. Listo, digamos que todo salió bien y ya estás en la universidad. Te salió bien la parte económica, escogiste el programa que se ajustaba a tus requerimientos, escogiste la universidad. Ya estás en la universidad. ¿Cómo tener un éxito en una ingeniería? Es realmente complicado. Dicen por ahí que es más fácil entrar a una universidad a estudiar ingeniería que mantenerse en ella. Y ese es el reto más grande. Si ya se está en la universidad, es mantenerse en ella teniendo una alta calidad. En principio, podría recomendar que se deben aprovechar todas las clases, asesorías y talleres que se dicten. Estar en la universidad no solamente es estudiar, aprovechar las herramientas, las alternativas culturales y deportivas. Para mí fue de vital importancia para cumplir satisfactoriamente mi pregrado, hacer alianzas con los compañeros, tener un grupo de estudio. Y este grupo de estudio pues, se puede convertir también en un grupo de amigos, al final se pueden recrear, y eso también hace parte de la universidad. Y finalmente podría decir que para tener éxito en ese pregrado debes esforzarte y esforzarte al máximo, sacar todo el potencial que tú tienes y poder hacerlo en la mejor medida para que tu salud no se vea afectada, para que tu familia no se vea afectada, pero para que tú también puedas tener tiempo para hacer otras actividades. Al final de todo el proceso, entonces, ya estudiaste en la universidad, te esforzaste. En mi concepto, un ingeniero debería saber algunas cosas básicas en el momento de graduarse. La preocupación existe, y me pasó personalmente, que cuando me gradué creía que sabía muy pocas cosas. Creía que no estaba preparado para afrontar una vida profesional o una vida académica. Y en ese momento empecé a darme cuenta de algunas falencias que había tenido dentro de mi pregrado y las empecé a superar. En principio, un estudiante graduado de una ingeniería debería tener un pensamiento crítico ante los problemas de la sociedad. Debería haber desarrollado actividades comunicativas dentro de su universidad. No solamente la ingeniería es hacer programación o números, también la forma de comunicar puede atraer o puede vender un proyecto. Debería tener capacidad de trabajo interdisciplinar. Los problemas de la sociedad no se solucionan con una sola ingeniería. Muchas veces varias ingenierías están asociadas a él. Incluso creo que en muchos problemas no solamente las ingenierías atacan o intentan solucionar un problema, sino también desde las ciencias humanas, desde las ciencias sociales, tiene que haber una convergencia de diferentes profesionales para intentar buscar una solución global de un problema. Esto entonces te va a permitir que en algún momento
puedes estar trabajando con un sociólogo, con un antropólogo, y esta capacidad de trabajar de manera interdisciplinar te va a permitir poder hacer una buena convergencia con la otra persona y poder finalmente solucionar el problema. Deberías saber manejar el método investigativo, poder plantear un problema y plantear una solución. Deberías tener habilidades de programación y manejo de software en cada una de las especialidades o en cada una de las ingenierías. Y finalmente deberías tener un dominio de un segundo idioma, esencial para poder comunicar a las personas en el exterior o personas que nos visiten que no son hispanohablantes. Si con todo esto cumplido, podríamos decir entonces que estoy listo o para trabajar o para continuar con mis estudios de posgrado. ¿Qué pasa aquí? Es otra pregunta. Ahora, ¿qué estudio de posgrado voy a tener? Les voy a mostrar solo un ejemplo como se muestra en las diapositivas. Yo soy ingeniero de control, hice mi maestría en automatización industrial y al final hice mi doctorado en ingeniería civil, o lo estoy desarrollando en ingeniería civil. Y uno ve estas tres cosas y parecen aparentemente desconectadas, pero como les dije, dentro de cada una de estas áreas del conocimiento se involucran diferentes líneas de investigación, y yo transversalmente a estos tres estudios trabajé sobre tráfico vehicular urbano. Los tres están encaminados entonces a una misma temática que se han visto desde diferentes puntos de vista. Dentro de este doctorado entonces tuve la posibilidad de ir a Delft, Holanda, a la Universidad Tecnológica, a cumplir con mi pasantía. Por supuesto, con el apoyo de Colciencias y de Sapiencia, quien a través de su programa Enlazamundos me permitió tener recursos económicos para poder cumplir con esta pasantía. En la pasantía conocí a uno de los investigadores más importantes del mundo en cuanto a tráfico vehicular y por supuesto conocí otras culturas, conocí gente de todo el mundo, pude darme unos pequeños viajes alrededor de Europa que me permitieron tener un poco más de seguridad en mí, que me permitieron poderme proyectar, conocer a otro tipo de personas y por supuesto también tener un piso mucho más importante a nivel académico. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.